En este video tenemos 5 casos más inquietantes de personas varadas en el mar. Son historias reales de personas atrapadas en el océano, enfrentando hambre, sed y aislamiento. Exploraremos cada caso, compartiendo los detalles de sus luchas y los esfuerzos por sobrevivir. Quédate con nosotros mientras descubrimos estos relatos verdaderos de resistencia y desesperación humana. El 23 de enero de 2015 en Conway, Carolina del Sur, Louis Jordan, un marinero de 37 años, se embarcó en un viaje de pesca en su velero Angel de los años 50, con un solo mástil. Estaba ansioso por pescar algo grande en la corriente del Golfo. Su familia conocía a Louis como un marinero inexperto, pero admiraban su personalidad aventurera. Pero esto se convirtió en una historia desgarradora de supervivencia. Una semana después de que Louis partiera, su padre, Frank Jordan, lo reportó como desaparecido. La Guardia Costera de Estados Unidos inició una búsqueda el 8 de febrero, pero la cancelaron tras 10 días por falta de información. Louis no aparecía por ningún lado. La noche del desastre, una tormenta golpeó. Louis estaba durmiendo cuando su barco se volcó. Las enormes olas y fuertes vientos rompieron el mástil y el barco dio vueltas. Louis fue lanzado rompiéndose un hombro. El barco se enderezó, pero Louis quedó a la deriva en el vasto Atlántico, herido y con recursos limitados. El mal tiempo dañó todo el equipo de comunicación de Louis, dejándolo incapaz de pedir ayuda. Solo y herido, enfrentaba un reto enorme. A medida que su hombro comenzaba a sanar, intentó reparar el barco, improvisando un mástil y aparejo, pero las fuertes corrientes dificultaban cualquier avance. Louis tuvo que racionar cuidadosamente su comida y agua. Tenía algo de comida enlatada, pero no duró mucho. Usaba harina y aceite para hacer de 2 a 3 panqueques al día, que se convirtieron en su principal fuente de alimento. Cuando se le acabaron los suministros, recurrió al océano. Al notar que los peces se atraían a la ropa que arrastraba detrás del barco para limpiar, usó una red para atraparlos. El agua potable era otro problema crítico. Louis intentó recolectar agua de lluvia, pero las olas a menudo frustraban sus esfuerzos. Cuando las condiciones eran favorables, lograba llenar su tanque de 25 galones y un balde, bebiendo alrededor de una pinta al día. Encontró fortaleza en su fe. Rezaba y leía la Biblia, creyendo que un poder divino lo sostenía. Se mantenía esperanzado. El 2 de abril, tras 66 días a la deriva, Louis fue avistado por un barco contenedor alemán a 200 millas de la costa de Cabo Hatteras, Carolina del Norte. La tripulación lo rescató y la Guardia Costera de Estados Unidos lo evacuó en helicóptero a salvo. Louis se reencontró con su familia en Norfolk, Virginia, y fue llevado al hospital para recibir tratamiento. Estaba en sorprendentemente buen estado, con solo un leve moretón en su hombro y sin quemaduras graves o desnutrición. En una entrevista, el oficial de la Guardia Costera Kyle McCollum expresó asombro por la resistencia de Louis. Esperaba verlo con quemaduras graves, ampollas y deshidratado, pero la capacidad de Louis y su fe lo mantuvieron con vida. Algunos escépticos cuestionaron la historia de Louis, señalando su buen estado tras tanto tiempo en el mar. Sin embargo, la Guardia Costera no encontró razones para dudar de su relato. Louis explicó que su hombro sanó con el tiempo y que permaneció en la cabina para evitar las quemaduras del sol. Su innovadora técnica de pesca y la recolección de agua de lluvia le proporcionaron lo justo para seguir adelante. El padre de Louis, Frank Jordan, había perdido casi toda esperanza. Recordó haber llorado tanto que se sentía vacío. La idea de perder a su hijo era insoportable, pero el regreso de Louis fue nada menos que un milagro. La historia de Louis es una de supervivencia contra todo pronóstico. Su fe, ingenio y pura determinación lo sacaron adelante en una de las experiencias más desafiantes imaginables. Era el 27 de enero de 1971 cuando la familia Robertson zarpó de Falmouth, Inglaterra, en su goleta de madera de 43 pies La Lucette. Dougal Robertson, un oficial retirado de la Marina Mercante, su esposa Lynn, y sus hijos Douglas de 17 años, Ann de 16 y los gemelos Neil y Sandy de 9, estaban listos para viajar por el mundo. La idea surgió inspirada por el navegante británico Robin Knox Johnston y su circunnavegación en solitario. La pregunta de Neil: «Papá es marinero, ¿por qué no navegamos por el mundo?», dio origen al plan.
Dougal y Lynn vendieron su granja lechera en Meerbrook, Staffordshire, y usaron sus ahorros para comprar la Lucette. Planeaban educar a sus hijos a través de experiencias y diferentes culturas alrededor del mundo. Los Robertson partieron con grandes esperanzas, pero poca preparación práctica. Dougal creía en el entrenamiento en el trabajo, así que ni siquiera practicaron navegando en la bahía. El viaje comenzó con entusiasmo. Dougal gritaba "Yija" al timón al zarpar. Los primeros meses trajeron desafíos y alegrías. Enfrentaron mal tiempo, encuentros cercanos con otros barcos y roturas de equipo, pero también disfrutaron de la pesca y conocieron a otros viajeros. Navegaron de Falmouth a Lisboa, luego a las Islas Canarias y cruzaron el Atlántico hasta el Caribe. Visitaron varios puertos, hicieron amigos y conocieron nuevas culturas. En Miami trabajaron 6 meses para ahorrar para la siguiente etapa. Heredaron una balsa salvavidas de un viajero, un artículo que luego sería crucial. Después de 1 año y medio en el mar, en junio de 1972, la familia se dirigía a las Islas Marquesas desde las Galápagos cuando ocurrió el desastre. Habían recogido a un mochilero, Robin Williams, un estudiante de 22 años en Panamá. El 15 de junio, a 200 millas al oeste de las Galápagos, la goleta fue atacada por 3 orcas. El impacto fue repentino y aterrador. Douglas, de 17 años, recordó el momento. Se oyó un ruido de astillas de madera como si se partiera un tronco en 2. El casco fue perforado y el agua empezó a entrar. Las primeras palabras de Dougal fueron: "Tendremos que abandonar el barco". La familia lanzó rápidamente la balsa inflable y el bote de fibra de vidrio de 9 pies, Ednamere. Tomaron algunos artículos esenciales: la caja de costura de Lynn, algunas galletas, naranjas, limones, cebollas y el cuaderno de bitácora. No hubo tiempo para mapas, una brújula u otros instrumentos. En minutos, la Lucette se hundió, dejándolos a la deriva en el vasto océano Pacífico. Durante los siguientes 38 días, los Robertson, junto con Robin, lucharon por sobrevivir. Al principio vivieron de sus raciones limitadas: galletas, naranjas, limones, cebollas y algunos dulces de glucosa. Tenían algunas latas de agua, pero pronto dependieron de la lluvia, que recogían en cualquier recipiente disponible. La lluvia era esporádica y a menudo pasaban días sin agua fresca. La balsa inflable resultó problemática. Requería atención constante para mantenerse a flote. El fuelle que usaban para inflarla se rompió pronto, lo que obligó a Douglas a inflarla manualmente. Después de 16 días, la balsa quedó inutilizable y los 6 sobrevivientes tuvieron que amontonarse en el bote. La comida también era una gran preocupación. Tuvieron que pescar tortugas, que se convirtieron en su principal fuente de sustento. Bebían sangre de tortuga cuando no tenían agua. Secaban la carne para racionarla e incluso extraían grasa de tortuga para hacer aceite, que se frotaban en la piel y bebían para mantenerse calientes. También lograron pescar peces y algunos delfines, cuyos ojos y vértebras les proporcionaban algo de hidratación. Uno de los métodos más desesperados que emplearon fue el uso de enemas para hidratarse. Cuando su ropa se descompuso, Lynn ideó la idea de usar enemas para administrar agua de lluvia. Douglas fabricó el tubo del enema a partir de un peldaño de escalera y le adjuntó un embudo. Este método los ayudó a sobrevivir a la deshidratación severa. En el día 38, su calvario terminó. Un arrastrero japonés, el Toka Maru II, vio su bengala de auxilio. Dougal, que había sido hundido una vez por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, vio este rescate como un momento de perdón y salvación. El barco cambió su rumbo y rescató a los Robertson y a Robin. La familia estaba débil y sufría de deshidratación y malnutrición severas. La tripulación del Toka Maru II les ofreció pan, café y jugo de naranja. El capitán comentó sobre su terrible olor, pensando que tenían escorbuto. Se bañaron por primera vez en semanas y comenzaron a recuperar fuerzas. El arrastrero los llevó a Panamá, donde un médico los examinó, dudando que pudieran sobrevivir a un vuelo de regreso. Robin logró volar, pero los Robertson regresaron a Inglaterra en barco. La historia de la familia fue noticia mundial, capturando la imaginación de las personas en todo el mundo. Dougal Robertson escribió un libro sobre su experiencia, Sobrevive al mar salvaje, que luego fue adaptado a una película. Las ganancias del libro permitieron comprar otro barco, pero nunca completó su viaje soñado y se estableció en el Mediterráneo.
Lynn volvió a la agricultura y Douglas se unió a la marina mercante, navegando 3 veces alrededor del mundo. En 2008, la familia donó su bote Edna Mare al Museo Marítimo Nacional en Falmouth, Cornualles. Douglas también escribió su propio libro El último viaje de la Lucette para dar crédito a los esfuerzos de toda la familia durante su terrible experiencia. Era el 1 de febrero de 1709, en la aislada isla de Masa Tierra en el Pacífico Sur. Alexander Selkirk, un marinero escocés, estaba en la playa cuando finalmente avistó las velas de un barco británico después de 4 años de soledad. Este momento marcó el fin de una increíble historia de supervivencia que más tarde inspiraría la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. La travesía de Selkirk comenzó en Lower Largo, Escocia. Nació como Alexander Selkirk, el 7º hijo de un zapatero y curtidor. A los 19 años tuvo problemas con la iglesia. Para evitar el castigo, huyó de Escocia y se unió a una expedición corsaria hacia Sudamérica, cambiando su apellido a Selkirk. En 1703, Selkirk se unió a la tripulación del corsario inglés William Dampier. Los corsarios eran piratas con el respaldo del gobierno, y la tripulación de Dampier atacaba barcos españoles y franceses en el Pacífico Sur. Selkirk servía en el Cinque Ports, un barco de 16 cañones bajo el mando de Thomas Stradling. En 1704, el Cinque Ports luchó contra un barco francés, el Saint Joseph. Aunque el barco francés escapó, el Cinque Ports sufrió daños, lo que incrementó las tensiones a bordo, especialmente entre Selkirk y Stradling. En septiembre de 1704, el Cinque Ports ancló en Masa Tierra para reparaciones. Selkirk, creyendo que el barco ya no era seguro, se negó a subir de nuevo. Discutió con Stradling, prefiriendo quedarse en la isla en lugar de arriesgar su vida. Sin embargo, sus compañeros no lo apoyaron, y Stradling lo usó como ejemplo, dejándolo varado con solo provisiones básicas: un mosquete, un hacha, un cuchillo, una olla, una Biblia, ropa de cama y algo de ropa. Selkirk se arrepintió de su decisión y rogó que lo llevaran de vuelta, pero el barco partió. Al principio esperaba ser rescatado pronto por otro barco inglés, pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. La supervivencia demostró su ingenio. La isla estaba llena de vida silvestre introducida por marineros anteriores. Las cabras salvajes le proporcionaban carne y leche, y los nabos silvestres, frutas secas y especias, complementaban su dieta. Mantenía a las ratas a raya con gatos domesticados. Selkirk construyó 2 refugios con árboles de pimienta, fabricó herramientas con viejos barriles y confeccionó ropa con pieles de cabra. Sus pies se endurecieron lo suficiente como para no necesitar zapatos. Pero la soledad fue una constante, aliviada solo por su creciente fe. Leía la Biblia a diario, cantaba salmos y oraba por su liberación. Su aislamiento fue interrumpido 2 veces por barcos españoles, pero para evitar ser capturado, se escondió en lo profundo de la isla. En una ocasión angustiante, cayó de un acantilado mientras perseguía a una cabra, pero ésta amortiguó su caída y regresó a su refugio, magullado pero vivo. El 2 de febrero de 1709, un barco británico dirigido por el capitán Woodes Rogers, con William Dampier a bordo como piloto, avistó la señal de fuego de Selkirk. Rogers quedó asombrado por el estado de Selkirk. Lejos de estar desmoralizado, Selkirk estaba robusto y elocuente. Rogers lo apodó el gobernador de la isla y más tarde escribió sobre su extraordinaria supervivencia. Selkirk se reincorporó a la tripulación de Dampier y en menos de un año fue nombrado capitán de uno de sus barcos. Regresó a Inglaterra en 1711, convirtiéndose en una celebridad local. El escritor Richard Steele publicó su historia, lo que le dio a Selkirk algo de dinero. A Selkirk le costó readaptarse a la sociedad. Su tiempo en la isla había profundizado su desconfianza en las personas y aumentado su temperamento. Fue encarcelado por peleas y gastó gran parte de su dinero en pubs, relatando sus aventuras. En 1717, Selkirk dejó Escocia por Londres con una joven lechera llamada Sophia Bruce. Su romance fue breve y en 1720 se casó con una posadera viuda en Plymouth. Su espíritu inquieto lo llevó de nuevo al mar como teniente de la Marina Real. El 13 de diciembre de 1721, murió de fiebre amarilla frente a la costa de África Occidental,
poniendo fin a la vida de un hombre que desafiaba las probabilidades una y otra vez. El legado de Selkirk perdura en su ciudad natal de Lower Largo y en la isla que fue testigo de su supervivencia. Una estatua y una placa en Lower Largo conmemoran su vida, mientras que más a tierra fue rebautizada como Isla Robinson Crusoe. Otra isla en el archipiélago Juan Fernández fue nombrada Isla Alejandro Selkirk, aunque es probable que él nunca la pisara. La historia está a menudo vinculada a Robinson Crusoe de Daniel Defoe, aunque los estudiosos debaten el grado de conexión. Aunque la aventura ofreció un relato fascinante, la novela de Defoe se inspiró en varias fuentes. Selkirk es recordado como el verdadero Robinson Crusoe. Era septiembre de 1983 cuando Tammy Oldham Ashcraft y su prometido, Richard Sharp, zarparon desde el puerto de Papeete en Tahití a bordo del lujoso yate Hasana. Su destino era San Diego y estaban entregando el yate a sus dueños. Tammy, de 23 años, y Richard, de 34, eran marineros experimentados, con más de 50,000 millas de navegación oceánica entre ambos. Esperaban un viaje rutinario a través del Pacífico. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin problemas. El mar estaba calmado, el cielo despejado, y la pareja disfrutaba del tiempo en el océano. Reían, hacían planes y se abrazaban a la tranquilidad. Pero el 12 de octubre de 1983, el huracán Raymond, una tormenta de categoría 4, golpeó sin previo aviso, trayendo vientos de 140 nudos y olas de 12 metros. La tormenta rápidamente transformó el océano sereno en un caos. Richard percibió el peligro y envió a Tammy bajo cubierta mientras él intentaba controlar el yate. Momentos después, Tammy escuchó a Richard gritar, «Dios mío», y el yate se volcó. Tammy fue lanzada contra el interior, sufriendo una grave herida en la cabeza que la dejó inconsciente por casi 30 horas. Cuando despertó, se encontró sola. El yate estaba en ruinas, el mástil roto, las velas destrozadas y la cabina inundada. Buscó a Richard, pero solo encontró su línea de seguridad colgando por el costado. Él había sido arrastrado por las olas. A pesar de su dolor y la herida en la cabeza, Tammy sabía que debía actuar. El yate estaba dañado, pero aún flotaba. Comenzó a sacar agua de la cabina e improvisó una vela con un palo roto y lona pesada. Encontró un sextante y su reloj, herramientas cruciales para la navegación. Enfrentó numerosos desafíos. Racionó la poca comida y agua, sobreviviendo con alimentos enlatados, mantequilla de maní y frutas enlatadas mientras conservaba el agua. Cada día usaba el sextante para medir el ángulo del sol y navegar hacia Hawái, la tierra más cercana. La soledad y el dolor eran abrumadores. Tammy a menudo hablaba con Richard, sintiendo su presencia guiándola. Decidida a sobrevivir y honrar la memoria de Richard, siguió luchando. En ocasiones pensó en terminar con su vida, pero una voz que creía ser de Richard la instaba a seguir adelante. Pasaron semanas enfrentando constantes dificultades. 2 veces avistó barcos y les hizo señales, pero no la vieron. Aviones volaron sobre ella, pero no detectaron sus señales de socorro. Estaba sola en el vasto océano, pero su voluntad de sobrevivir la mantenía en pie. Después de 41 días a la deriva, Tammy avistó un barco de investigación japonés de 90 metros. Finalmente fue rescatada y llevada a salvo, a 1.500 millas de donde había comenzado. Había sobrevivido a una odisea increíble, impulsada por su determinación y el recuerdo de su amor perdido. Tammy llegó al puerto de Hilo en Hawái, donde al fin estaba a salvo. La travesía la dejó con un intenso dolor. Trauma, deshidratación severa, malnutrición y una herida significativa en la cabeza. Durante años, sufrió pesadillas, miedo a volar y dificultades para leer. En honor a Richard, ató su anillo de compromiso a una rosa y lo dejó en el mar. Tammy escribió sobre su experiencia, encontrando consuelo al compartir su historia. Su libro Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss and Survival at Sea detalla su travesía y fue adaptado en la película A la Deriva en 2018. En los años posteriores a su rescate, Tammy reconstruyó su vida. Conoció al hombre con quien se casaría y tuvo 2 hijos. Se establecieron en la isla San Juan, en el estado de Washington. Encontró paz en el mar, donde podía reflexionar y sanar.
Era abril de 2023 y Tim Shaddock, un marinero australiano de 51 años, estaba a punto de embarcarse en un osado viaje por el Océano Pacífico. A su lado estaba su leal perra Bella. Su destino era la Polinesia Francesa, un recorrido de 3.700 millas desde La Paz, México. Tim era un navegante experimentado y se sentía preparado para la travesía. Un mes después de haber partido, una feroz tormenta lo sorprendió. La tormenta fue repentina y violenta, causando estragos en el catamarán blanco de Tim. Los sistemas electrónicos de la embarcación fueron destruidos, dejando a Tim y Bella sin comunicación ni navegación. La tormenta los dejó a la deriva en la vasta extensión del Pacífico Norte. Sin los electrónicos del barco, Tim y Bella quedaron a merced de las corrientes oceánicas. Flotaban sin rumbo, a más de 2.000 millas de su punto de partida. Los días se convirtieron en semanas, y la supervivencia se volvió la prioridad. Tim tuvo que depender de su ingenio y los suministros a bordo. Utilizó su equipo de pesca para capturar pescado crudo, que se convirtió en su principal fuente de alimento. Para el agua, recolectaban agua de lluvia siempre que podían. Tomó medidas para protegerse del fuerte sol. Se resguardaba bajo el toldo del barco para evitar quemaduras graves. A pesar del sol implacable y la escasez de comida y agua, Tim y Bella lograron mantenerse con vida. La barba de Tim creció desordenada y su aspecto se volvió más delgado con cada día que pasaba. Parecía un personaje sacado de una película de supervivencia, como Tom Hanks en Náufrago. Pasaron 2 meses en esta situación. La esperanza de Tim de ser rescatado comenzaba a desvanecerse, pero nunca se rindió. En julio de 2023 ocurrió un milagro. Un helicóptero que acompañaba a un barco atunero mexicano los divisó. Fue un golpe de suerte increíble, dado lo vasto del océano. El piloto del helicóptero alertó a la tripulación del Maria Delia, el atunero, y se acercaron para rescatarlos. Cuando encontraron a Tim, llevaba 2 sombreros para protegerse del sol. Tenía una densa barba y una expresión de alivio cubría su rostro. Bella estaba a su lado, moviendo la cola. La tripulación del Maria Delia los subió a bordo y les brindó atención médica inmediata. Un doctor del atunero examinó a Tim y encontró que sus signos vitales eran normales. A pesar de la odisea, no sufrió lesiones graves ni enfermedades. Estaba consciente, hablador y pudo comer pequeñas raciones. Lo vieron sonriendo, con una taza de café en la mano y un monitor de presión en su brazo. «He pasado por una experiencia muy difícil en el mar», dijo Tim. «Solo necesito descanso y buena comida porque he estado solo en el océano mucho tiempo. Por lo demás, estoy en muy buen estado de salud». El atunero llevó a Tim y Bella de vuelta a México, donde Tim recibió más atención médica. A pesar de la angustiosa experiencia, se mostró notablemente positivo. Expresó un profundo respeto por la naturaleza y el océano, aunque admitió que se tomaría un descanso de la navegación por un tiempo. Después de regresar a México, Tim tomó una difícil decisión con respecto a Bella. Decidió separarse de ella, confiándola a un miembro de la tripulación del Maria Delia. Quería asegurarse de que Bella fuera bien cuidada y creía que sería feliz con su nueva familia. La historia de Tim Shaddock es increíble, mostrando el vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro. Sobrevivir más de 2 meses a la deriva en el Océano Pacífico requirió no solo resistencia física, sino también fortaleza mental. La capacidad de Tim para mantenerse tranquilo, ingenioso y esperanzado fue clave en su supervivencia.